Buenas tardes, sábado 5 de la tarde, ya estamos en Echando Coco. Gracias a los que sintonizan Vida FM acá en Acapulco, 89.7 del FM de su radio, y a todos los que nos siguen en redes sociales. Hoy sábado 5 de la tarde, si no está haciendo nada, póngase a echar coco con nosotros, siéntese, relájese y vamos a seguir platicando de muchas cosas que son las inquietudes de todos ustedes, lo que ponen en mis redes sociales, las preguntas que hacen, los comentarios que hacen, buenos, malos, bonitos, no importa. Aquí estamos para comunicarnos, para poder darles una explicación mucho más amplia de lo que se puede en redes sociales. Y bueno, entrando en materia, la semana pasada uno de mis hermanos de vida, Carlos, perdió a su mamá y yo subía un video acerca de lo que yo creo que son los funerales, de lo que yo creo que son estas partes que tenemos que cumplir muchas veces con la sociedad. Homenajes póstumos que son vacíos, homenajes tristes donde no siempre está la gente que quiere estar, sino va mucha gente que tiene que estar. Yo no creo en estar en un lugar donde no quieres estar, en un lugar donde no te sientes bien y en un lugar donde no hay nada de respeto hacia la persona que se fue. Después subí otro video platicando qué fue lo que pasó con una ceremonia que Carlos organizó en memoria de su mamá, en la que estuvimos pues, gente muy cercana a él, gente que lo quiere, gente que conoce la naturaleza de Carlos, el corazón de Carlos, y también se suscitaron muchas preguntas acerca del origen de esta ceremonia, de por qué, que fue una ceremonia muy emotiva. Y para no brincarme, para no ser un mensajero y traer mal el mensaje, le pedí a Carlos que me acompañara hoy para platicarles a todos ustedes qué es esto del Padel Out. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Fer, gracias por invitarme, gracias por permitirnos entrar en sus coches, en sus radios. Aquí estamos, Fer. Carlos, ¿qué es el Padel Out? Mira, Fer, el Padel Out es un homenaje a la gente del mar, es un homenaje que sus inicios son en Hawái. Mi madre era una mujer de mar, mi madre le encantaba pescar, le encantaba navegar, de hecho parte de mi amor a mar viene de mi madre y de mi padre obviamente, y es por eso que le pude hacer este homenaje a ella. Es un evento que tiene muchos años, el más famoso y el que yo recuerdo que es como el de hace mucho tiempo es el de Eddie Aikawa, un salvavidas de Hawái que murió salvando a muchas personas de un barco que se estaba hundiendo y él murió. Y a raíz de eso se empezó a hacer este tipo de eventos. Básicamente es decirle al mar que le estamos devolviendo a la persona que queremos, porque pues, todos venimos del mar, y que la acepte y que nosotros estamos ahí y que todo el tiempo mientras estemos en el mar, digo, en cualquier momento, pero sobre todo en mi caso, cuando estoy en el mar, pues el sentimiento es mayor. Básicamente es salir al agua con la gente que te quiere y que también quiere el mar, y hacer un círculo en medio, tirar ciertas flores y mostrar el respeto tanto a la persona que murió como a los familiares de la persona. Oye, Charlie, y a ver, dentro de todo esto, lo más importante es que los recuerdos de las personas que dejaron este plano en el que estamos nos acompañan en buena lid, y tú contabas algunas anécdotas y contabas algo muy importante en este speech que nos diste en la playa, de qué sucede, porque además Carlos es un hombre que México tiene 11,000 kilómetros de costas y Carlos es un hombre que las ha surfeado, buceado, veleado, navegado cada una de estas partes de nuestro país. Y Carlos hablaba de una costumbre que hay en la isla de Guadalupe. Carlos, explica un poco qué es la isla de Guadalupe y qué es esta costumbre. Mira, la isla de Guadalupe es una isla que está... El punto más cercano es Ensenada, es la manera más corta de llegar. Son como, si mal no recuerdo, entre 24 o 25 horas navegando, a 10 nudos más o menos. Y es una isla que su producción número uno es la abulón y langosta, pero también se acercan mucho los tiburones blancos. Es un lugar donde está lleno de tiburones blancos. Entonces, es un santuario mundial de tiburones blancos. Ya se volvió un santuario mundial de tiburones blancos, exacto. Yo cuando fui todavía no lo era. Nosotros todavía tuvimos la oportunidad de ir a ese lugar. Yo tuve la oportunidad de nadar sin jaula. Me dieron esa chance porque iba a cuidar a una persona en un submarino
Pero el lugar es impresionante, la verdad, híjole, yo creo que son de las experiencias más fuertes que he vivido en el mar. Como tú sabes, nos han correteado tiburones tigres y nos han correteado toros con la comida y todo, pero ver, híjole, sin mentirte, 50 tiburones blancos por todos lados y sobre todo la gente, porque ellos se meten en pangas con compresoras, compran las compresoras estas normales, las modifican, les ponen unos filtros de aire y se avientan 5 horas abajo del agua a 30 metros sacando langosta y abulón, y los tiburones los rodean, Fer. O sea, de verdad, yo cuando me metí, yo me metí 6 veces en estos cambios de lo del submarino, pero ellos no, ellos están ahí todo el tiempo, o sea, imagínate. Entonces, lo que yo explicaba ese día era, mi mamá, como lo expliqué ahí, ya no estaba como muy contenta en este plano y ya quería evolucionar. Pero pues yo le decía eso, yo tuve la oportunidad de inclusive bajar esa isla, ir a comer con unos locales ahí, unos pescadores que eran amigos míos. Y esta historia me la contaron porque yo les decía, oye, está grueso este rush, esta adrenalina, y luego ya no tenerla, ¿no? Porque la gente que estamos acostumbrados a surfear o a kitear o a pescar, puta, esa sensación la añoras, ¿no? Te ha pasado, tú te fuiste a vivir a México y me acuerdo que me hablabas y me decías, puta, te odio porque estás buceando y estás arponeando y yo estoy aquí, pues sí, cabrón, así es. Entonces yo les decía, bueno, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para que la gente no se vuelva loca? Y me dice, pues es que al final nosotros tenemos esta filosofía, que no porque tú desees morirte o no porque las cosas van a pasar, al final tú tienes que dejar que las cosas fluyan como debe de ser. Pero lo más importante, que es lo que le decía a mi mamá, es que el estar bien contigo mismo, Fer. O sea, muchas veces estamos más preocupados por lo que van a decir la gente, que si nos hablan, que si no nos hablan, que si nos invitan, que no nos invitan. Y al final todo eso es obsoleto. Está padre y es importante. Vivimos en una sociedad y está padre convivir y todo eso. Pero si tu vida depende de que alguien te hable o que alguien te invite o no, pues estás fregado. Porque la verdad es que nadie puede poner palabras en las personas de los demás, ¿no? Quisiéramos que mucha gente hiciera cosas que nosotros quisiéramos, que creemos que es bonito, pero pues al final no es así, ¿no? Carlos, y a ver, hablabas tú de esta historia que te contaron los pescadores de Isla de Guadalupe, donde empiezan desde muy niños, sí, pescando abulón, sacando langosta, y están acostumbrados a esta adrenalina de estar bajando y ver estos animales que son los depredadores más grandes del océano, tiburones entre 7, 10 metros alrededor, durante toda su vida. Es una adrenalina constante. Y tú hablabas de algo bien bonito, ¿no? O sea, tenemos un propósito en la vida, estamos haciendo las cosas. Llega un momento en que físicamente ya no tenemos la capacidad que tienen estos jóvenes, estos niños de bajar, de seguir pescando, y es cuando los viejos dejan de pescar y entienden que ha pasado su tiempo, y es cuando ellos se van en paz, y es cuando tienden a morir. Y esta es la parte de la que tú hablabas, de cómo cumplimos todos un ciclo en este plano. Sí, pero lo que pasa es que imagínate que estás en una isla en medio de la nada donde realmente si no buceas pues no hay mucho que hacer. Ahí me acuerdo es un pueblo, debe de haber máximo, no sé, 100 gentes. Y ya se cuenta que ahí tiene su barcito, tiene su restaurancito, o sea, es una comunidad, pero al final ellos se deprimen, o sea, entran en una depresión muy fuerte. O sea, de verdad, me decía la persona esta con la que yo platiqué, Mauricio se llamaba, o se llama, espero todavía, y que en un momento, en una época en esa isla, había una tendencia a dejar este plano a irse porque querían, pues. O sea, entonces, pues yo creo que toda esta filosofía fue creciendo para que esta gente entendiera que aunque ya no puedas bucear, hay cosas que todavía valen la pena, pero además estar enojado, estar no contento contigo mismo no te hace que te mueras, al contrario, porque yo siento que o la teoría de ellos es que cuando tú estás completamente pleno, como le dije ese día, cuando ya no tienes nada que decir, cuando ya no tienes nada que escuchar, cuando realmente hiciste las paces contigo mismo y con el universo, entonces Dios va a bajar por ti. Lo de mi mamá, de cierta manera, como te dije hace rato, ¿no? Te mentiría si te dijera que no estoy muy triste. Y de hecho, híjole, honestamente,
me está pegando muchísimo más de lo que yo pensaba, pero eso es lo que a mí me preocupaba. Mi mamá, que ella no quería estar aquí, que estaba harta, ella nunca pensó en tomarse unas pastillas ni nada, pero en esa isla sí, de repente había una mortalidad muy grande por cosas que no. Oye, Carlos, pero a ver, la parte en la que quienes te conocemos y quienes hemos crecido a tu alrededor, es algo que nos has enseñado a todos nosotros, ¿no? La filosofía de vivir todos los días como si fuera el último día, dar y no esperar nada a cambio. Y de pronto, cuando platicamos hoy, tu papá ya no está, tu mamá no está, pero cuando platicamos de las anécdotas, que es una familia acapulqueña, de los fundadores del puerto, y cuando platicamos de las anécdotas, de los momentos que viviste con tus papás, yo creo que es lo que vale la pena traer todo el tiempo en el corazón, y es algo que cada vez que tú platicas estas cosas, en lugar de verte con un dolor y en lugar de sentirte deprimido, se ve ese orgullo en los ojos, esa picardía que tenemos los costeños. Me acuerdo de una anécdota de tu papá cuando ustedes tenían la casa junto al mar, que puso tu papá un piano encima de una roca, para que cuando pasaban los barcos de los turistas, mandaba a poner la canción de María Bonita. Es que, y aparte, mi papá, para todos los que lo conocieron, mi papá fue fundador de Telecable en su momento, tenía un noticiero, fue campeón mundial a los 7 años, fue un niño muy famoso porque en el club de esquís, en esa época, yo tengo fotos de mi papá con Marilyn Monroe, con los Kennedy, con Henry Kissinger, infinidad, o sea, es impresionante. Y entonces, pues esa fama, la añoraba. Entonces hizo esto que dices del piano, además tenía los boleros de Papantla, si se acuerdan, entonces también se llevó uno de los Atlantes, estos gigantes de fibra de vidrio, lo teníamos ahí, un pebetero con fuego, y le fue a decir a todos sus amigos de las lanchas de fondo de cristal que ahí vivía él. Entonces, cuando pasaban, parte del speech era: en esta casa vive Carlos Ochoa, y decían todo, fue campeón mundial de esquís y todo. Y esto es completamente cierto. En esa casa también vivió muchos años Emilio Indio Fernández, muchos años ahí. Y lo que decían es que en ese piano compuso Agustín Lara María Bonita, ¿no? El piano estaba hasta abajo en las piedras, es una casa que las piedras están muy abajo. Y teníamos una bocina, y de verdad que el de la bocina estaba tocando María Bonita 24/7, cabrón. Y así era mi papá, los que lo conocieron definitivamente mi papá era un artista, ¿no? Y para mí, pues era un genio, era un visionario. Hay cosas que él pensaba hace años y que ahorita apenas están empezando a salir. A ver, Carlos, y platicamos muchas veces en la playa, en estas pues largas tardes que tenemos echando coco y cotorreando, del significado y la definición del éxito que tenemos hoy, o que nos ha implantado el sistema, la sociedad, el tema del consumo, y el tasar, el tener éxito de acuerdo a la cantidad de pesos que tienes en la cuenta del banco, al número de bienes materiales, y el concepto que tú tienes es un concepto que antes lo definían como bohemio, pero que hoy es el concepto en el que nos acogemos mucha de la gente que somos gente del mar. O sea, el concepto del éxito para ti, ¿qué es, Charlie? Pues mira, por lo menos, para empezar, poder seguir yendo al mar. O sea, tengo 52 años, ahorita me viste, están las olas grandes, estuve ahorita kiteando, me da un orgullo increíble, practico un deporte que es muy poco común. Entonces, de verdad no sabes, Fer, lo padre de llegar a la playa, cuando se me va la tabla y que la gente me pregunte, ¿y qué es eso? Y me tomen fotos y todo ese tipo de cosas. Eso para mí, primero, ¿no? O sea, estar bien, estar saludable, estar haciendo ejercicios es lo primero. Lo segundo, definitivamente poder caminar por la costera y que la gente se pare y te pregunte que si quieres un aventón. Eso también creo que es importantísimo, el poderte subir un camión sin miedo a que alguien te vaya a hacer algo porque pues tienes cola que te pisen, porque al final hablabas un poco del tema del dinero. El tema del dinero, primero, es que si tú quieres medir tu éxito en dinero, pues el dinero es infinito. Entonces no hay manera de que frenes, ¿no? Y si tú crees que eres mejor o peor porque tienes o no tienes, pues ahí es, para mi gusto, cada quien lo respeto mucho, pero para mi gusto, pues eso no es éxito. Éxito es esto,
ahorita hablabas de lo del tiburón blanco, en algún momento, porque es una historia bastante larga y nos llevaríamos creo que programa y medio, pero algún día te platicaré la historia completa porque es una historia muy interesante en la cual yo literal iba de invitado rápido, era un barco muy grande de 17 recámaras donde todos los multimillonarios, era un viaje para que los multimillonarios usaran un submarino, iban a romper todas las profundidades del océano, entre ellos estaba Richard Branson, y yo iba de invitado porque pensábamos, ¿te acuerdas? Pensábamos comprar ese barco para hacer los viajes de surf, y él me invitó, pero de invitado, y les voy a spoilear un poco, afortunadamente por mi forma de, yo le agradezco a Acapulco, porque Acapulco me enseñó todo esto, por circunstancias del viaje, que el que organizó era un americano que no conocía México y todo, me volví la persona que logró que el viaje al final funcionara, porque ya nos habían corrido de la isla, porque logré conseguir una interceptora que nos prestaran, nuestro amigo en ese momento, Dionisio Pérez Jácome, nos ayudó a que nos prestaran la interceptora para poder mover a Richard Branson. A raíz de todo esto que conseguí, tuve la oportunidad, el CEO de Virgin me pidió de favor que fuera yo a Ensenada, que yo volara a Ensenada, en Cedros hay una isla, que yo volara a Ensenada a recibir a Richard Branson, porque pues, él no hablaba español, y me dijo, oye, después de ver lo que hiciste, pues prefiero que tú lo vayas a recibir. Fer, volé en un avión que se llama, de este cuarto, que se llama Virgin Galactic, no sabes qué avión, increíble, tenía, me acuerdo, pintada una chava de estas vintage, de los aviones de guerra, ¿te acuerdas? De la Segunda Guerra Mundial. El avión divino, digo, las azafatas no te quiero ni decir. Y entonces, digo, son cosas que ni con todo el dinero del mundo las hubieras pagado. Digo, los multimillonarios que iban en este viaje, cada uno pagó 250,000 euros para usar el submarino, como era eléctrico y le tenían que enfriar con hielo, no les duraba más de media hora. Eran dos cuates, un piloto y el multimillonario, y en la noche cenaban con Richard Branson, y por eso pagaron 250,000 euros. Cuando, por todo esto que te pasó, al final llegamos a la isla y los demás buzos que habían preparado no se quisieron meter, les dio miedo. Entonces había un buzo de Santa Cruz que también era surfer, y él dijo, yo me meto si alguien me cuida, y dijo, puta, tú lo sabes, era uno de los sueños de mi vida, nadar con tiburón blanco, y sin jaula, más, cabrón, ¿no? Entonces, ahí creo que es mi éxito, en mi caso, ¿no? Mi éxito es que siento que soy una persona que no se me cierra el mundo y que donde esté voy a hacer algo padre. Mira, Carlos, yo creo que dentro de todo esto que platicas, yo me quedaría con la conclusión de que las verdaderas experiencias, la libertad, el tiempo, la valentía y las ganas de hacer las cosas no las puedes comprar. No, esas son cosas que al fin y al cabo pueden definir mucho de tu estilo de vida, pueden definir mucho de hacia dónde vas, de cómo vas y de con quién vas, hacia dónde vas. Entonces, esta parte, Carlos, que hemos entendido quienes vivimos en la playa, es que pues no importa cuántos ceros tenga la cuenta del banco cuando estás adentro en el mar ahogándote. No, claro. Y alguien te pregunta cuánto pagarías por salir, pagarías cada centavo que tienes. Todo. Digo, tú lo sabes, yo fui salvavidas, fui salvavidas voluntario desde los 18 años en Puerto Escondido, me tocó la fortuna de rescatar gente allá, y digo, aquí es un poco más complicado, pero allá los surfers que llegábamos a sacar nos regalaban sus tablas. Digo, nosotros éramos voluntarios, no nos pagaban, no teníamos sueldo, nos daban pan y café todo el día. Entonces ahí aprendí a tomar café, ni me gustaba el café, y ahí me volví cafetero porque pues no había de otra, ¿me entiendes? Pero esa satisfacción, Fer, de salvar la vida, todavía ahorita, digo, yo a mí cuando me preguntan cuál es tu profesión, yo digo que soy salvavidas. O sea, mi profesión es ser salvavidas. Entonces, y salvavidas una vez, salvavidas siempre. Mira, esto que acabas de decir es interesante. Precisamente día Ikawa, él no había terminado ni siquiera la secundaria, es más, no sabía leer ni escribir. Y cuando se inicia el tema de salvavidas en Estados Unidos, que lo trae un señor que se llama Bob Bernstein, él llega a pedir trabajo, y en esa época, para hacer salvavidas en Estados Unidos necesitabas ser bombero. Entonces necesitabas pasar todo el curso de bombero y tener estudios, y luego eras salvavidas. Entonces, cuando le hacen le dice, no, pues yo no sé leer y escribir. Entonces le dice, no, pues no puedes ser salvavidas. Y le dice, oye, a ver, ¿de qué me sirve saber quién es Abraham Lincoln
cuando te estés ahogando en una ola de 20 pies y yo te voy a sacar. Entonces agarraron y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres el capitán. Entonces así es, digo, la vida es de momentos, el mismo mar, hay un dicho que dice, el mar siempre tiene la razón y tú no me dejarás mentir. Por más que nosotros quisiéramos ir a pescar tal día y si llegamos y si hay corriente y si está, pues no se va a hacer, cabrón. Y de repente llegas unos días donde dices, no más, esto es un acuario, ¿cómo es posible? A ver, esto de lo que habla Carlos es algo que hemos aprendido acá con la naturaleza. Y es que la naturaleza, como dice Carlos, uno nunca le va a ganar al mar. Y quienes somos gente que disfrutamos mucho de vivir en el mar, de estar en el mar, de meternos al mar por lo menos 6 veces a la semana, entendemos que no depende de lo que nosotros deseemos, depende de lo que esté sucediendo allá afuera con la naturaleza. Y Carlos, que además yo lo definiría como un hombre de agua, un waterman, como dicen los gringos, porque Carlos encontró que no puede cambiar las circunstancias, pero siempre adaptarse a las circunstancias. Y se dio cuenta que cuando no podemos surfear porque hay demasiado viento, y el viento cambia la forma en la que las olas revientan, pues puede agarrar un papalote y hacer kitesurf. Y entonces, los días que no puede surfear, puede hacer kitesurf. Y si no hay olas y no hay viento, aprovechamos para ir a hacer pesca submarina en apnea. Y es cuando el agua está clara y está tranquila. Y entonces, la enseñanza es que nos tenemos que adaptar nosotros a las circunstancias y no esperar a que las circunstancias se adapten a nosotros, porque si no, nunca va a pasar. Si Carlos no hubiera decidido migrar del surf al kite y encontrar en la pesca en apnea otra actividad acuática, pues pasaría el 30% del tiempo en la tierra y el 70% en el mar, dependiendo las condiciones. De esta forma, pues siempre tenemos algo que hacer en el mar, Carlos. Claro, digo, al final, y por eso, tal cual como lo dices, digo, en mis surf trips, cuando todavía no pescaba con arpón, pues así, de repente yo decía, híjole, no hay olas y el agua está increíble, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, pues voy a aprender a arponear, porque además sacaba pescado y con eso, si tenía lana para una semana, pues me quedaba un mes, ¿no? Entonces, digo, era maravilloso. Entonces sí, digo, aprendí. Yo la verdad, digo, gracias al apoyo que en su momento me diste, logré navegar desde Los Ángeles, bajé en un barco que era mío, con otro amigo nuestro, Marquiño, y navegué desde Los Ángeles, llegamos primero a la zona de Los Cabos, luego subimos a La Paz y luego subimos hasta San Felipe, nos aventamos casi 22 días navegando y nunca se me ha olvidado un día cuando íbamos cruzando de Los Cabos a La Paz, que tuvimos que navegar rumbo hacia Acapulco cuando nuestra ruta era completamente distinta. Navegamos casi 8 horas rumbo a Acapulco porque había un huracán en Acapulco y las olas estaban durísimas. Entonces, si nosotros nos poníamos de lado, nos iba a pegar una friega. Digo, nosotros teníamos un barco muy bueno para navegar, un trawler, ¿no? Pero yo nunca se me olvidar que mi barco medía 60 pies, venía un azimut de 120 pies, regresando asustadísimos, y el capitán me decía, regrésense, se van a hundir. Y mi capitán, que era un capitán de mar, de barcos atuneros y que había dado la vuelta al mundo, me decía, no hombre, esto no es nada. Me dice, además escucha tu barco. Me dice, aquí lo único que hay que hacer es no pelear con el mar, hay que fluir con él. Y si el mar va para allá, pues nosotros vamos para allá, aunque gastemos más combustible, aunque perdamos 8 horas. Digo, te estoy diciendo, me aventé casi 22 días de viaje, entonces 8 horas, como comprenderás, no significaban nada, ¿no? Y a ver, esta parte, Carlos, que yo creo que hay mucho para platicar contigo, hay muchas cosas que vale mucho la pena compartir con quienes nos ven en las redes sociales, quienes escuchan la radio, porque yo gracias a ti, gracias a este sentido de aventura y de arrojo que tienes, conocí lo que es navegar el Mar de Cortés. ¿Sabes? Y el Mar de Cortés es un paraíso que tenemos acá en México, pero hay muchas cosas que tú aprendiste en esta época de llegar sin conocer, de atreverte, de dar un paso al frente y de ser un pionero en esta actividad que tú fuiste a desarrollar allá arriba en La Paz. Sí, me encantó. La verdad, digo, tuvimos la oportunidad de cuidar la vaquita marina, digo, googleé qué es la vaquita marina, es un mamífero que está en peligro de extinción por una totuaba ahí, digo. Y que Leonardo DiCaprio le hizo película. Sí, digo, me tocó conocerlo esa vez ahí, digo,
híjole, fue increíble, 2 años estuvimos ahí cuidando a la vaquita marina, digo, también eso es padrísimo, digo, nosotros tenemos una capacidad del ser humano de destruir las cosas, o sea, a mí me duele eso, o sea, me duele cuando la gente pone el dinero frente a la naturaleza, cuando, puta, sí, voy a hacer un edificio de 20 pisos sin importarte que ese edificio va a echar a perder las olas, digo, ¿dónde está pasando por no, Unidos? Claro, obvio, aquí, a nosotros hace muchos años teníamos una ola que era una derecha en Copacabana, que ahora es el Hotel Mayan Palace. Era una derecha espectacular, la derecha medía por lo menos 800 metros y la ola desapareció por completo. Entonces, el ser humano tiene una capacidad muy fuerte de destruir y es triste. En el mar aprendí eso. Mira, en su momento cambiábamos. En el mar aprendí que no vale nada más vale que el agua. El agua dulce es lo más valioso, Fer. El agua dulce, el hielo y las chelas. Lo más valioso. Es impresionante. Yo cambié, a mí en Cedros me dieron 25 langostas y eran como 12 abulanas a cambio de un 12 de cervezas, de una bolsa de hielo y de 6 Coca-Colas. Es la ley de la oferta y la demanda. Oigan, muy interesante la plática con Carlos. Carlos, yo quiero que estés de manera permanente platicando con nosotros las diferentes experiencias que tienes del mar, porque eres un hombre que vive para el mar y por el mar, Carlos. Claro, Fer, claro, me encantaría y además siempre pensé desde que fui salvavidas, desde que empecé a hacer salvavidas, siempre pensé que uno de los problemas que tenemos, digo, vamos a hablar de Acapulco como tal, porque somos acapulqueños, pero uno de los problemas que tenemos en México y en Acapulco es que no tenemos una cultura de mar. Yo traté de ir a las escuelas y tratar de hacer cursos de salvavidas para los niños porque yo decía, es que si eso hiciera, crecería mucho, ¿no? Hablemos un poco más de eso la semana que viene, porque vale mucho la pena, vamos a estar en el periodo vacacional. Vamos en Echando Coco, vamos a un corte. Echando Coco. Charlie, pues acompáñame a ver las preguntas que nos están mandando por redes sociales, las voy a leer. Y a ver, una de las cosas que me comentan en redes, es cómo hago para ser constante, para mantener disciplina. Y es que desde afuera todo puede parecer que es motivación solamente, pero la verdad es que la motivación, Charlie, va y viene. La disciplina es otra cosa. Y esta pregunta que nos hacen, tiene mucho que ver con esto. Dice aquí, Fer, en tus videos siempre hablas de disciplina, pero ¿cómo se mantiene esa disciplina cuando todo parece estar en contra? ¿Qué haces cuando simplemente no tienes ganas? Caray, es que la disciplina no es un estado de ánimo, es un compromiso contigo mismo. Mira, cuando vas a surfear y el mar está picado, el cielo está gris y no hay nadie viéndote en la playa, ahí es donde se forja el carácter, te metes, ¿o no, Charlie? Pues sí, si están buenas las olas, sí, definitivamente. Aunque las condiciones estén adversas, aunque no haya nadie viéndote y aunque el agua esté fría, si tienes disciplina vas a entrar. Sí, si es lo que quieres. Sí. Y es que a mí me pasa igual, hay días que no quiero levantarme a las 4 de la mañana, que no quiero correr, que no quiero leer, que no quiero grabar videos, pero sigo trabajando el músculo de la disciplina. Así es como le hago yo y la verdad es que créanme que me encantaría decir que todo es magia, pero no. O sea, así como los surfistas remamos contra la corriente para agarrar una sola ola, porque hay días que solamente surfeas una sola ola, a veces no se trata de brillar, a veces se trata solamente de resistir. Y eso créeme que también es avanzar. Un paso para adelante es acercarte un paso más a tu meta. Hay una parte de la vida que todos atravesamos en silencio, y esa es la decepción. La traición de alguien cercano duele mucho más que cualquier golpe físico. Y en redes me preguntan mucho, ¿cómo sigo siendo positivo después de esos momentos? Esta pregunta me llegó vía mensaje directo. Dice, Fer, ¿cómo le haces para mantenerte positivo después de traiciones o decepciones? ¿Qué se hace cuando alguien cercano te falla?
Caray, es una pregunta bien complicada, pero no quise dejarla fuera. Y es que hay algo que aprendí remando allá afuera, remando en el mar abierto. No puedes controlar las olas, pero sí tu tabla, sí tu estado de ánimo. Las traiciones sí duelen y no se trata de hacerte el fuerte, se trata de dejar de cargar con lo que no te corresponde. Yo he sentido la puñalada de gente que creí leal y cercana, pero aprendí que cuando alguien te falla, te está liberando, te está quitando una venda. La clave está en no cargar rencor, porque el rencor es como subirte a una tabla y traer una mochila llena de piedras. Te vas a hundir de volada. Hoy, cada vez que alguien me decepciona, agradezco la claridad, lo bendigo mentalmente y lo dejo ir, porque yo prefiero viajar ligero y enfocado en mis olas. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Definitivamente, el no quedarte clavado en cosas que no están en tus manos. Digo, si alguien te traiciona, como dices tú, te hizo un favor, ¿no? Decía mi abuelito, si alguien te interesa, platica con él y trata de solucionar las cosas, pero si no te interesa, dale las gracias, hazle un lado y ya. Te quitaron un buen alacrán, ¿no? Lo platicamos en su momento. Quieres quitarte a alguien de encima, préstale dinero, pero poquito para que no te duela, ¿no? Oye, y parte de lo que leía yo el otro día en un libro de filosofía, y fíjate, Charlie, que esto es bien importante, tiene mucho que ver con la analogía de las piedras en la mochila cuando vas remando dentro del mar. Si tú tienes una disputa con alguien y tienes rencor en contra de esa persona está ocupando un espacio en tu cabeza. Está viviendo en tu cabeza sin pagar renta. Y yo no quisiera un inquilino que sé que no me quiere y que me está causando un daño viviendo en mi cabeza y mucho menos sin pagar renta. Entonces lo mejor es dejarlo ir. La verdad es que te están haciendo un favor y no se trata de catalogar a la gente por buena o mala, no se trata de caer en las posturas de víctima y victimario, porque aquí no existe eso. Todo en la vida es una serie de consecuencias de las cosas que haces bien y de las cosas que haces mal. Y al final, Carlos, como tú lo decías, si la vida se va a encargar de abrirte el camino y de quitarte a la gente que no tiene que estar, hay que agradecer. Tal cual. La vida es muy sabia y muchas veces pasan cosas y en el momento no entendemos por qué, o gente que pensamos, como dices tú, que era leal a nosotros, nos traiciona. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que te quitaste un alacrán de encima. Y muchos compromisos. Muchas idas a cumpleaños que no quieres ir, a fiestas que no te interesa ir y pláticas vacías que no te van a llevar a ningún lado. Oigan, hay enseñanzas que solamente te dejan una lección cuando te caes. Y esa caída puede ser personal, profesional o emocional. Muchas personas me han escrito, Fer, ¿cómo le hiciste cuando todo te salió mal? Una pregunta que justo tiene que ver con esto. Dice aquí, una vez dijiste que el surf te enseñó a caerte. ¿Qué fue una caída grande en tu vida y cómo volviste a pararte? Híjoles, buenísima pregunta. Una de mis caídas más duras fue cuando se terminó mi primer matrimonio. Me sentí fracasado como pareja, como papá. Me dolía el alma cada vez que tenía que despedirme de mis chavos. Los veía un rato y llegar a dormir solo, quizá fueron de las peores noches de mi vida. Y ahí entendí algo que también me enseñó el mar. Después de cada caída viene una nueva ola. Si te quedas tirado, te revuelca la siguiente, Pero si te levantas de volada, te preparas para la próxima. Volver a pararme significó trabajar en mí, meditar, leer, hacer ejercicio, estudiar, reconstruirme. Y hoy, gracias a eso, tengo una relación mucho más cercana y honesta con mi ex esposa y con mis hijos. Me defino como un mejor hombre que antes. Y es que caerse es inevitable. Quedarte abajo, eso sí es una decisión tuya. ¿O qué piensas, Charlie? Definitivamente, Fer. Mira, creo que el mar nos enseña eso, como lo dices. Cuando las olas están gigantes, lo único que tú tienes que hacer muchas veces es hacerte bolita y esperar para que cuando pase el set tengas la energía suficiente para remar. Si viene el set y tú te pones como loco a remar, lo único que vas a hacer es perder energía y perder oxígeno. Los salvavidas decimos, la gente se ahoga por dos razones, desesperación y cansancio. Entonces, cuando viene el set, tú te haces bolita, te haces chiquito, entras en
la lavadora esta, te azota contra la playa, y cuando te azota en la arena es cuando tú te debes de quedar ahí. Y ya que esperas a que sea el momento, como tú dices, brincas y sales. Y a ver, Carlos, es bien importante no definirnos por nuestro pasado, porque nuestro pasado no es una condena, no es una cadena perpetua. Nuestro pasado debe ser enseñanza, debe de ser un aprendizaje constante y sobre todo de las derrotas. Las derrotas son aquellas ocasiones en las que tienes la oportunidad de analizar qué fue lo que salió mal y qué tienes que hacer mejor para estar mucho más cerca del objetivo. Muchas veces, Charlie, creemos que una derrota nos va a dejar en la lona y solamente dejando de luchar estamos derrotados. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo, Fer. Y yo, lo que acabas de decir, yo estuve contigo en esos momentos y yo vi cómo sufriste y también vi cómo te levantaste. La verdad es que tú eres una persona que tiene esa capacidad de poder levantarse. Como dijiste hace rato, eres una persona muy disciplinada. Yo te admiro mucho por eso, porque al final así eres tú. Y pues sí, las cosas no son fáciles. No, y hay que seguirle. Muchas preguntas que llegan acá tienen que ver con cómo me ven en las redes, con esa imagen de calma, de reflexión, y claro, da la impresión de que siempre he sido así. Pero lo que se ve en redes hoy no fue siempre así y no siempre será así. Me encantó esta pregunta. Te sigo desde hace poco y me da curiosidad. ¿Siempre fuiste así de tranquilo? ¿Qué te hizo cambiar tu forma de ver la vida? ¿Tranquilo? Tranquilo nunca he sido. Hoy soy mucho más pacífico, pero sí fui impulsivo, necio y hasta soberbio en algunos momentos. Pero la vida te sacude. A mí me cambió el estar allá afuera, el darme cuenta de lo insignificante que somos allá afuera de las olas. Ese silencio allá afuera, esa soledad que te conecta contigo mismo, te hace pensar. Y cambió mucho para mí el ver a mis hijos crecer. Me di cuenta de que no puedo enseñarles a ser hombres si yo mismo no trabajo en ser un mejor hombre. También me cambió mucho el dolor, porque solo cuando algo te rompe por dentro es que te animas a reconstruirte de manera distinta. Hoy respiro mucho más, escucho más, juzgo menos, no porque sea mejor, sino porque ya pasé por el infierno y créanme, no pienso volver al infierno. La verdad es que hoy platicaba con Carlos antes de empezar el programa respecto a este tema de cómo los golpes en la vida te cambian. Cómo platicabas tú conmigo hace rato y me decías que a partir de una experiencia decidiste cambiar. ¿Qué es lo que piensas ahorita, Carlos? Sí, definitivamente, digo, lo mejor que tiene el ser humano es eso, que podemos cambiar. O sea, podemos reinventarnos todos los días. Si un día decides aprender a kitear, vas a aprender a kitear, si lo quieres hacer. Si un día decides cambiar tu forma de ser y dejar de salir y dejar de hacer fiestas, lo vas a hacer. Es nada más tomar tú la decisión. Al final está en tus manos. Creo que esa capacidad que tenemos nosotros de poder decir, hago esto o hago esto otro, aunque a la gente no le guste lo que yo hago, pues es completamente fuera de nuestro control. Hablabas hace rato del tema de ese silencio y de eso. Cuando bajas en apnea, no me dejarás mentir, cuando estás en la inmensidad del mar y el agua es azul, te sientes pequeñito y además quisiera decir que en el mar hay un silencio, pero no es cierto, porque tú sabes que no. A pesar de estar ahí abajo hay sonidos, muchas veces es el sonido de una ballena, el sonido de piedras, y eso te pone alerta para entender que vienen cosas, ¿no? Entonces, pues definitivamente es así como lo dices. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que es posible cambiar. Esta gente que te dice los seres humanos no cambian, está equivocada y está equivocada científicamente. No lo digo yo, lo leí en un libro de Mel Robbins acerca de la teoría de los 5 segundos. Y basta con que tomes 5 segundos y cuentes 5, 4, 3, 2, 1 y te decidas hacer las cosas para que las hagas. Pero es tu decisión, no es lo que te diga tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, tus amigos.
Porque eso es contraproducente. Solamente vas a lograr el cambio cuando estás convencido de que necesitas cambiar. Cuando tú estás convencido de que pueden ser mejor las cosas si haces las cosas de manera distinta. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Definitivamente. El cambio está en nosotros. Y además, muchas veces la gente te dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces otro? Digo, al final, pues no saben lo que hacen, ¿no? O sea, ellos te ven por fuera y además ellos pueden tener una imagen de ti que ni siquiera es real, porque no te conocen, porque no conviven contigo, porque no saben lo que realmente quieres y te gusta. Y también es muy interesante eso, o sea, si el ser humano se dejara llevar por las críticas de los demás, viviríamos, imagínate, que no habría manera, ¿no? Gente como nosotros que de cierta manera, digo, en mi caso estoy convencido que vivo fuera de la Matrix, ¿no? O sea, tú sabes cómo es mi vida, tú sabes que a mí me gusta surfear y me gusta kitear y me gusta pescar y que trato de hacerlo lo más posible, ¿no? O sea, de 10-1, ¿no? Entonces, pero es mi decisión y cuando yo decido no y porque necesito generar ingresos, porque pues digo, no se puede nada más vivir haciendo lo que uno quiere, también tiene que generar. Entonces hago una pausa en mis actividades que yo quiero y me dedico a generar y así es. Genero y me salgo otra vez, ¿no? Y a ver, Carlos, hablabas de algo bien importante. No podemos hacer lo que los demás quieren que hagamos, no podemos vivir agradando a los demás. Y aquí hay algo que yo todos los días me repito. Los que te quieren, aquellos que son tu gente, tus amigos, no necesitan explicaciones de tu actuar. Tus adversarios, y si es que tienes enemigos, no van a creer tus explicaciones. Y los idiotas no las van a entender. Entonces, no hay necesidad de dar ningún tipo de explicación. Siempre y cuando todo lo que hagas sea legal y te permita poner la cabeza en la almohada, si te da paz, no hay duda y tienes que hacerlo. Oigan, y a veces llegan preguntas bastante filosas y está bien. Uno tiene que saber escuchar inclusive cuando viene envuelto en crítica y veneno. Esta, por ejemplo, viene con muchísimo veneno. Pero vamos a echarle coco. La pregunta dice, ¿y tú qué vas a andar hablando de disciplina si vives en la playa y tienes todo resuelto? Así cualquiera. Ah, caray. Está bueno tu punto de vista, pero mira, vivir en la playa no resuelve nada. Si acaso te llenas de arena los pies. La disciplina, hermano, no depende del código postal, depende del compromiso contigo mismo. He vivido momentos donde no tenía ni paz ni plan. La diferencia no fue la vista al mar, fue decidirme a remarle y aunque no supiera hacia dónde, no paré. Y sí, hoy tengo muchas bendiciones, pero ninguna me cayó del cielo. Me costaron muchas madrugadas, muchas pérdidas, decisiones muy difíciles y sobre todo, no rendirme cuando nadie cree en mí. Así que sí, vivo en la playa, pero la arena que tengo en los pies me la gané. ¿Estás de acuerdo, Charlie? Definitivamente, Fer, yo soy testigo de cómo dijiste hace rato, cómo desafortunadamente en tu primer divorcio, cómo quedamos en la lona. O sea, estábamos en la lona. En ese momento, es más, aquí enfrente, tú y yo platicando una noche, te vi desesperado y te decía, Fer, tranquilo, no pasa nada, al final hay que tomar aire y vamos a sacar esto adelante. Y sobre todo tú, digo, yo te conozco por lo menos hace 30 años, si no es que un poco más, 35 años, y siempre has sido una persona súper disciplinada. A mí, yo siempre te he admirado por eso, lo digo abiertamente, eres una persona que todo lo que se propone lo logra, pero no es fácil, ¿eh? La verdad, los sacrificios que Fernando ha tenido que hacer son impresionantes. Me encanta su vida, me encanta lo que ha hecho, me encanta lo que ha logrado, pero en ningún momento le cambiaría el sufrimiento que ha tenido por lo que tiene en este momento, porque de verdad, para los que lo conocemos, ha sido mucho. O sea, ya ven las cosas, la gente es que, ¿sabes qué pasa, Fer? Que la gente ya ve el pescado preparado y cree que es fácil, cabrón. O sea, bájale 20 veces, la gente puede decir lo que quiera. Mira,
decía una anécdota de Kobe Bryant, este basquetbolista que fue una estrella del nivel de Michael Jordan, que la gente ve esa canasta que metes en el último segundo, en el último minuto, en el último cuarto, y aplaude como si fuera una hazaña que no hubieras practicado. Lo que no ve son las 999 veces que te quedaste a repetir ese mismo tiro desde ese mismo punto, preparando ese momento. Y eso es lo que al final, muchas veces, desde el punto de vista crítico, es muy fácil censurar, es muy fácil dar una postura cuando no se conoce, cuando no se vive, porque además yo soy un convencido de que el factor suerte, Carlos, es un factor que no existe en la vida de nadie, porque nadie tiene la suerte si no sale de su recámara, claro, se para, se viste y sale a la calle. O sea, hay que perseguir. Y mira, un ejemplo bien claro, el único guerrerense que ha tenido una empresa privada de salvavidas aquí en Acapulco y además haciéndolo exitosísimamente es Carlos. Todo el mundo decía que estaba loco, que las cosas no iban a salir bien, pero todo el mundo se quiso colgar del éxito cuando la empresa empezó a facturar. Claro, obvio. Y más que eso, cuando empezamos a dar resultados. Digo, hoy por hoy siento que a mí mucha gente me dice, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo tienes esa vida que tienes? Y yo no veo que te pares a las 5 de la mañana y te vayas a una oficina y regreses. Digo, soy bendecido, para mí el universo me ha bendecido. Digo, tú lo sabes, tengo en bitácora más de 2.500 rescates, no hechos por mí todos, digo, míos serán a lo mucho 300, pero esas bendiciones de la gente tienen que ver. Pero al final, como dices tú, yo me tardé 7 años, y te consta a ti también, 7 años de ir a tocar a la puerta del gobernador, de ir a tocar a la puerta del secretario de Turismo, de ir a buscar a amigos como Jaime Camil, que nos apoyó muchísimo en el momento, digo, que en paz descanse. 7 años me tardé de cuando yo decidí que quería formar una empresa de salvavidas a que recibí mi primer peso, me tardé 7 años. Y hay que aclarar bien importante, Carlos buscó el apoyo del gobierno, de las autoridades en ese momento, pero la empresa de Carlos prestó 100% servicio a la iniciativa privada. Sí. No recibió un peso de dinero. No, nunca. El gobierno nunca nos dio absolutamente nada. No eran los tiempos. Logramos en su momento un patrocinio. ¿Te acuerdas? Las torres estaban patrocinadas por una marca de Telcel. Él, la verdad, Telcel, hijo, le apoyó muchísimo. Digo, me acuerdo esa primera temporada, Acapulco tenía un promedio de 35 hogares al año, sobre todo en la zona de donde estábamos nosotros, que era del Princess a Punto Muerto. Y nosotros, el primer año, o sea, nosotros durante los 4 años y medio que duró mi proyecto de salvavidas, porque al final tú sabes que desafortunadamente me tuve que salir por cuestiones ajenas a mí, no se ahogó nadie. O sea, nadie se ahogó en esta playa, nadie se ahogó en mis playas durante el tiempo que yo estuve. Oigan, y claro que también llegan muchos mensajes que no son preguntas, son auténticas ganas de fregar. Pero yo creo que todo en esta vida es una oportunidad para reflexionar, inclusive la carrilla. Dicen aquí, tu contenido aburre, siempre dices lo mismo. Disciplina, esfuerzo, surf, ya cámbiale de disco. A ver, maestro, tienes toda la razón. Siempre voy a hablar de lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque funciona. La constancia es eso, repetir lo que sirve hasta que te lo creas. Si a ti te parece aburrido, puede que no sea para ti, o tal vez justo es lo que necesitas escuchar. Síguelo escuchando. Si te tomaste tiempo de escribirme es porque algo te movió. Así que muchísimas gracias. Yo sigo aquí dándole la vuelta a la misma ola tantas veces como sea necesario. Repetir lo que está bien hecho. Aprender de lo que está mal hecho y no caer en provocación. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Definitivamente. Otra vez, digo, me encanta el tema del mar y la analogía es muy clara. Uno de los regalos que yo le hago a la gente que realmente quiero es que los enseño a surfear, o los enseño a kitear, o los enseño a pescar. Ese es mi regalo. Y lo hice con tu hijo, con Mateo. Tuve la oportunidad de estar con él
que tenía 8 años, 9 años. Es buenísimo para la pesca, es buenísimo para surfear y para mí es un regalo. El surf, como la vida, te enseña a no decir estas cosas. Digo, al final, como dices tú, es un mensaje cizañoso porque la gente no está a gusto con su vida. Y cuando la gente no está a gusto con su vida, ve la vida de los demás que quisiera. Y es mejor criticar que ponerte las pilas y hacer las cosas. Digo, me pasaba, ¿no? Yo dejé de surfear y empecé a hacer pádel porque era nuevo y porque la verdad me gusta innovar y porque me gusta hacer cosas nuevas. Y al principio, sobre todo en Puerto Escondido, yo me metía en olas grandes, entonces me metía con chaleco, fui el primero. Y al principio fue toda la banda que eran mis cuates, porque yo los conocía desde que yo vivía ahí. Se empezaban a burlar de mí, órale, jaja, con chaleco. Al rato todos traían, cabrón. Al rato todos traían chaleco. La única razón por qué no traían chaleco es que en ese momento no los podían comprar o no era una idea. Digo, fui de los primeros en hacerlo. Pero la gente siempre va a criticar. Digo, deja que los perros ladren, quiere decir que vamos avanzando. Mira, al final yo creo que es bien importante lo que dices, la gente contenta, la gente feliz, la gente agradecida, la gente satisfecha con su vida, no tiene tiempo de voltear a ver a los demás. A todos aquellos que lo hacen de este lado se los agradezco, porque también son combustible, son energía, y créanme que son una gran motivación para seguir levantándome todos los días, darles una sonrisa. Y cuando ustedes no se sientan con deseos de molestar a los demás, es que están acercando a tener paz, a estar bien, a estar en paz con ustedes mismos, que es el objetivo final. Estar en paz con uno mismo, yo creo que es mucho más importante que sentirte feliz, ¿no? Claro, no, 100%. Al final, hace rato también platicábamos, hace rato platicábamos que te decía yo, llegué a un momento en mi vida en que prefiero tener paz que la razón, ¿no? O sea, prefiero que mi paz sea mental y si no tengo, si la otra persona se queda con su error, pues está bien. Digo, este cuate no sé ni quién es, pero brother, mi consejo es aprende a surfear, agarra una tabla, métete al mar, te va a cambiar la vida, nos cambia la vida a todos. El mar cura todo, digo, de ahí venimos, tienes gripa, métete al mar, se te va a curar, estás triste, digo, hoy yo estuve kiteando y estuve llorando ahí en medio, me salieron unos delfines, fue increíble, kiteando yo, venían 2 delfines atrás de mí, se me pegaron en la tabla. ¿Qué más quieres? Digo, brother, aprende a surfear, digo, no le falles. Al final, miren, sean felices, están ustedes, no depende de los euros en la cuenta del banco, depende de que nosotros nos sintamos a gusto con lo que hacemos y creo que el mejor examen de conciencia es poner la cabeza en la almohada, poder dormir y despertar al día siguiente con una sonrisa. No se pierdan Echando Coco cada sábado. Vamos a seguir con este ejercicio de contestar preguntas y enriquecerlo con gente que tenga un punto de vista interesante de las cosas, que pueda aportar algo, porque definitivamente esto no es el sustituto de la terapia que todos necesitamos, porque no somos expertos. Esto no es un programa de coaches de vida. Esto es una plática entre amigos y hablando de nuestras experiencias, de nuestros resultados, que no siempre han sido los mejores, pero que definitivamente si podemos ahorrarles los golpes y la curva de aprendizaje, estamos cumpliendo nuestra misión. Muchas gracias, Charlie. No, gracias a ti, Fer. La verdad es que me encantó y felicidades por tu programa. Digo, me acuerdo perfecto cuando estábamos en la saladita y traías esta idea y estábamos ahí haciendo nuestros pininos. De verdad te felicito, Fer, te quiero mucho. Eres una persona extremadamente disciplinada. La gente solamente ve los resultados y es muy fácil decir, qué fácil la tiene este cuate. Pero créanme que no, créanme que esta persona que tiene aquí enfrente ha luchado, le ha costado, porque he estado al lado de él en los momentos realmente malos, cuando no teníamos ni para el taxi, ¿te acuerdas ahí en México? Que no teníamos para el estacionamiento y andábamos viendo dónde dejamos el coche y que si taxi o no. Hay más. Ahí estamos, hay más, aquí los vemos, aquí vamos a estar, no me voy a ir.